Ahora presentamos La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana. La Voz del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana, llevando hasta ustedes información acerca de nuestras más importantes actividades. Entrevistas y análisis de temas que tienen que ver con los derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional de nuestro país. Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A continuación en nuestro programa, las noticias del Tribunal Constitucional. Nos reencontramos una vez más en este segmento de noticias. Nancy Brito les acompaña para ofrecerle detalles de las más recientes informaciones generadas en nuestra alta corte. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dejó en estado de fallo 8 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una sesión celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia y que encabezó el presidente Milton Ray Guevara. El Pleno de Jueces decidió dejar en estado de fallo el expediente TC-01-16-0046, en el que la Fundación Cultural Constitucional, cuyos representantes no comparecieron, objetaba los artículos 40, 41 y 42 de la Ley número 590-16, orgánica de la Policía Nacional. La norma emanó del Senado y de la Cámara de Diputados. Otro expediente declarado en estado de fallo es el TC-01-2016-0048. Tuvo a Ambioris Arno Contreras como accionante, representado por José Octavio Reynoso, y actuó contra los artículos 108, 110, 112, 156, numerales 2 y 3, y sus párrafos 158 y 159 de la Ley número 590-16 de la Policía Nacional. La Alta Corte dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2016-0047, en el que actuaron la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicios Rápido incorporada ADECOR y la Asociación Dominicana de Restaurantes incorporada ADERES, atacando los artículos 2, 3, 7, 13, 15 y 16 de la resolución número 4699, dictada por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional el 12 de marzo de 1999. Los actos atacados emanaron del Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional. Asimismo, dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2016-0053, en el que actuó el doctor José Gilberto Núñez Brun, quien objetó la designación del licenciado Julio César Castaños Guzmán como miembro titular y presidente de la Junta Central Electoral el 16 de noviembre de 2016. El acto emanó del Senado de la República. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana auspicia un concurso para la elaboración de un trabajo audiovisual sobre la importancia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de la educación media. Este concurso forma parte de los actos conmemorativos del 5º aniversario del Tribunal Constitucional, que continúa desarrollando en diferentes sectores de la población la difusión masiva a nivel nacional e internacional del pensamiento constitucional, para que todos los ciudadanos conozcan, amen y sientan como suyo el lema institucional Pasión por la Constitución. La magistrada Katia Miguelina Jiménez, encargada del concurso, me graduó con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana por designación del Pleno del Alto Tribunal, ofreció los detalles del proyecto en rueda de prensa, junto a Milagros Pichardo, a cargo del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución, y Laura de la Mota,
coordinadora de la unidad de difusión en la sede del organismo. Los premios serán, en primer lugar, de 150,000 pesos, segundo lugar de 100,000 pesos y el tercer lugar 75,000 pesos. Los magistrados de salas y tribunales constitucionales de países de Iberoamérica externaron felicitaciones al Tribunal Constitucional de la República Dominicana al arribar a sus 5 años de gestión y por la elevada cifra de sentencias emitidas. De esta manera concluimos con las informaciones, pero quédese porque aún queda mucho más de la voz del Tribunal Constitucional. El catálogo de publicaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pone a su disposición una serie de publicaciones que le mantendrán actualizado en torno a los más interesantes temas que tienen que ver con la justicia constitucional en el ámbito nacional e internacional. Ley 137-11 y Reglamento Jurisdiccional. Esta edición de bolsillo recoge la normativa sobre los procedimientos ante el Tribunal Constitucional en un práctico formato. Contiene la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, así como el reglamento jurisdiccional de esta alta corte. Ideal para la consulta de estudiantes, profesionales del derecho y de otras áreas interesados en consultar esta información de manera rápida. Derecho Constitucional Dominicano. Esta obra, publicada por el docente y jurista santiaguero Dr. Juan Jorge García, es fruto de una reflexión exhaustiva sobre la evolución del concepto de Estado, nacionalidad y Constitución. Expone un análisis comparativo detallado de las constituciones dominicanas y otros textos de trascendencia histórica en la organización del Estado dominicano. Esta tercera edición, revisada y actualizada, incluye nuevas referencias bibliográficas, así como anotaciones en base a la Constitución Dominicana de 2015. El autor desarrolla con tal claridad y sencillez que permite a la sociedad no jurídica adquirir los conocimientos necesarios para comprender conceptos reservados a estudiosos del derecho. Derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución de 2010. Obra autoría del Dr. Víctor Gómez Vergés, dividida en 3 partes. La primera nos presenta el trabajo titulado La exigibilidad de los derechos económicos y sociales en el derecho comparado. La segunda, sus conferencias magistrales. Y la tercera, artículos periodísticos. La investigación busca hacernos recorrer la historia e importancia de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la doctrina, las normas constitucionales e internacionales y las decisiones de los tribunales constitucionales y regionales de derechos humanos. Notas de Derecho Constitucional. Segundo título de la colección Clásicos de Derecho Constitucional. Producción cumbre del dominicano Manuel A. Amiama, publicado por primera vez en 1959 y posteriormente revisado y actualizado por el doctor Raimundo Amar Guzmán en 1995. Esta obra nos lleva al origen, a los primeros balbuceos de nuestra vida constitucional como Estado dominicano, y nos recuerda cuán importante es conducir nuestra nación a alcanzar un Estado social y democrático de derecho. Invitamos a nuestra audiencia a sintonizarnos a través de los siguientes medios televisivos. SER TV, Canal 4, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y cada domingo por Telemicro Internacional Canal 5 en horario de 6 a 7 de la mañana. Telenor Canal 14 para todo el Cibao de 8 a 9 y en Digital 15 de 10 a 11 de la mañana. Esperamos contar con su sintonía. La voz del Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD.
el catálogo de publicaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pone a su disposición una serie de publicaciones que le mantendrán actualizado en torno a los más interesantes temas que tienen que ver con la justicia constitucional en el ámbito nacional e internacional. Audiencia solemne de rendición de cuentas. Discursos pronunciados por el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara en las audiencias solemnes de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana los días 26 de enero de cada año. Sentencia 168-13. Antología de una defensa esencial. Este libro es una selección de editoriales y artículos sobre la sentencia TC 0168-13 del Tribunal Constitucional y los diversos asuntos que se han suscitado a propósito y en torno a ella. En total se incluyeron 451 trabajos reproducidos dentro de los 18 meses siguientes a la publicación oficial de la sentencia, los cuales se clasifican como sigue: 102 editoriales, 318 artículos y 31 publicaciones sin firma. Los autores son especialistas en derecho constitucional y en temas migratorios, así como ciudadanos de muy diversos perfiles profesionales y político-ideológicos. Unos 107 articulistas de la prensa escrita nacional, principalmente de los periódicos Listín Diario, El Caribe, El Nacional, periódico El Nuevo Diario, Hoy, Diario Libre, El Día y periódico Primicias. La justa causa de la libertad. Esta es una publicación editada por el Tribunal Constitucional en ocasión al 170 aniversario de la Constitución de San Cristóbal. La obra reproduce de forma facimilar el manifiesto de los pueblos de la parte este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, del 16 de enero de 1844, y el proyecto de ley fundamental del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Ambos documentos son de gran valor y utilidad para aquellos interesados en abrevar en las primeras fuentes constitucionales del Estado-Nación, que Juan Pablo Duarte llamó República Dominicana. Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Esta obra recoge las conferencias y paneles desarrollados en el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, actividad académica internacional celebrada en República Dominicana los días 29, 30 y 31 de enero de 2013. En palabras del magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Dr. Milton Ray Guevara, este intercambio de ideas dio inicio a un diálogo plural y abierto, sin precedentes en el país. Esta primera edición llevó por título El Tribunal Constitucional en la Democracia Contemporánea y contó con la participación de 28 expositores, entre ellos los magistrados presidentes de tribunales constitucionales de Bolivia, Ecuador y Perú, integrantes de las Cortes Constitucionales de Costa Rica, Chile, Colombia y España, junto a otros 21 reconocidos juristas y profesores de Derecho Constitucional dominicano e internacional. La Constitución Dominicana y sus reformas 1844-2010. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Solo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, a su propia ley orgánica y a sus particulares reglamentos. El Tribunal Constitucional es autónomo de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la nación dominicana. Efemérides constitucionales. El 11 de febrero de 1879, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de reforma constitucional del texto de 1878 y el 15 de febrero del referido año 1879 se produce la firma de la nueva versión sustantiva. Importantes hechos precedieron esta reforma del texto supremo de la Nación, pues había sido depuesto de la presidencia de la República el general Ignacio María González como resultado de movimientos revolucionarios impulsados en las provincias del Cibao por el general Gregorio Luperón y en el Ceibo por el general Cesario Guillermo. El Consejo de Secretarios de Estado, que entonces tenía a cargo el ejercicio del Poder Ejecutivo, cuestionaba la versión constitucional de 1878. Había expresado que los inconvenientes producidos por esa constitución eran las causas que obligaron a expedir un decreto para convocar la reforma. Este proceso de revisión se vio afectado por el alzamiento de los hombres del sur de la República congregados en Compostela de Azua, situación que obligó a suspender dicho proceso, aunque días después todo fue superado y se reiniciaron los trabajos. Entre los cambios principales que se revelan en la Carta Sustantiva de 1879 figuran el restablecimiento de la pena de muerte, salvo por causas políticas, y la ampliación del periodo presidencial. En fecha 15 de febrero de 1879, el presidente del Congreso Nacional, Francisco Gregorio Villini, representante por la capital de la República, cumple con lo acordado por el cuerpo legislativo y envía al Poder Ejecutivo la Constitución de la República, con las reformas introducidas y con una comunicación explicativa de las mismas. El artículo 121 del nuevo texto señaló: la presente Constitución empezará a regir desde el día de su promulgación oficial. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Invitamos a nuestra audiencia a sintonizarnos a través de los siguientes medios televisivos. SER TV, Canal 4, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y cada domingo por Telemicro Internacional Canal 5 en horario de 6 a 7 de la mañana. Telenor Canal 14 para todo el Cibao de 8 a 9 y en Digital 15 de 10 a 11 de la mañana. Esperamos contar con su sintonía. La voz del Tribunal Constitucional. En la voz del Tribunal Constitucional, el reportaje. El 25 de febrero de este año se conmemora un año más de quien en vida fuera un militar, político y gran activista dominicano, Ramón Matías Mella, quien figura como padre de la patria compartiendo la distinción inigualable Francisco del Rosario Sánchez y el líder de ambos, Juan Pablo Duarte. Como miembro del movimiento independentista, Mella encarnó la expresión militante y decidida, siendo conocido por haber disparado su trabuco la noche en que se proclamó la independencia del país en la Puerta de la Misericordia, poniendo fin a la ocupación haitiana.
De los fundadores de la República, Mella no solo es reconocido como un hombre excepcional para las actividades militares, además demostró ser un gran estratega con acciones que contribuyeron con la realización de la independencia dominicana. Duarte vio en Mella un discípulo de condiciones excepcionales y lo designó como sustituto de Juan Nepomuceno Ravelo cuando éste fracasó en las gestiones de llegar a un acuerdo con los dirigentes haitianos con la finalidad de organizar el movimiento de la Reforma. Su papel preponderante en las luchas independentistas también le retrataron como ente activo del movimiento restaurador contra la anexión a España, hecha por Pedro Santana en 1861. Mella fue vicepresidente del país 1863-1864. En 1835, en plena dominación haitiana, fue nombrado preposé o encargado de la Común de San Cristóbal. Mella era hábil con el sable y la espada. En enero de 1843 fue comisionado por Duarte para trasladarse a la villa haitiana de los Cayos de San Luis, al sur de la isla, para contactar a los revolucionarios reformistas adversos al presidente Boyer. El 16 de enero de 1844 logra la firma del Acta de Separación de la Opresión Haitiana y oficializó la unión estratégica liberales y conservadores. A los 20 años de edad contrajo matrimonio con Josefa Brea, con quien procreó 4 hijos: Ramón María, Dominga América María, Antonio Nicanor e Ildefonso Mella Brea. El 1 de marzo de 1844 se integró como miembro de la recién creada Junta Gubernativa Provisional durante la Primera República y posteriormente fue trasladado al Cibao, donde asumió el cargo de gobernador de Santiago y delegado de la Junta Central Gubernativa, convirtiéndose en el jefe político y militar de la región más importante del país. Ostentó el rango de general del Ejército Nacional e integró a José María Inver, proveniente de Moca, quien lo auxilió como mano derecha en el mando militar. Al iniciarse la batalla de Santiago, Ramón Matías Mella, que no se encontraba en el campo de batalla, impartió las primeras instrucciones y escogió a Inver como lugarteniente. Cuando Faustín Soulouque invadió el país, el patricio se incorporó al ejército, destacándose en el sur del país en la batalla de Las Carreras. Luego pasó a ser secretario de Pedro Santana. Tras la renuncia del presidente Jiménez y la elección de Buenaventura Báez como presidente en septiembre de 1849, Mella fue nombrado secretario de Estado de Hacienda y Comercio. Al surgir la enemistad entre Santana y Báez, Mella decidió seguir al lado del primero, pero también se le aleja por sus planes santanistas de anexar al país a España. Entre 1849 y 1861 desempeñó los cargos de comandante de armas, ministro de la guerra, gobernador de Santiago, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en misión especial frente al gobierno español. En julio de 1856 se le encomendó preparar un proyecto de ley para organizar el ejército. Provocó que Pedro Santana lo expulsara del país. En agosto de 1863 viajó al sur, atravesando la cordillera central por Constanza, con el encargo de organizar las tropas restauradoras dirigidas por Pedro Florentino. Durante la restauración fue designado ministro de la guerra y elaboró un manual de guerra de guerrillas en enero de 1864. Mella se desempeñaba como vicepresidente de la República en armas cuando, en pleno grito de Capotillo, enfermó y muere el 4 de junio de 1864 en extrema pobreza en una pequeña casa cercana a la Fortaleza San Luis, en Santiago. Le enterraron cubierto por la gloriosa bandera dominicana, como él anhelaba. Sus restos se encuentran junto a los de Duarte y Sánchez en el altar de la patria, el baluarte del Conde. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Invitamos a nuestra audiencia a sintonizarnos a través de los siguientes medios televisivos. SER TV, Canal 4, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y cada domingo por Telemicro Internacional Canal 5 en horario de 6 a 7 de la mañana. Telenor Canal 14 para todo el Cibao de 8 a 9. Y en Digital 15 de 10 a 11 de la mañana.
Esperamos contar con su sintonía. La voz del Tribunal Constitucional. A continuación presentamos Vivir en Constitución, un espacio de acompañamiento ciudadano que apoya el correcto ejercicio de los derechos fundamentales. En este, daremos respuesta a sus inquietudes y ofreceremos la orientación autorizada de los letrados del Tribunal Constitucional. Les habla Juan Nivar Álvarez, letrado del Tribunal Constitucional adscrito al despacho del magistrado Rafael Díaz Filpo. En el día de hoy estaremos ofreciéndoles respuesta a sus inquietudes con relación al derecho de filiación. ¿Qué sucede cuando una persona se le ha negado el derecho de filiación por parte de su padre en virtud de que ha pasado el plazo? El Tribunal Constitucional al respecto, en la sentencia TC 5913 del 15 de abril del año 2013, estableció que el derecho de filiación que tiene toda persona es un derecho fundamental y constituye parte del apellido de la persona. Por lo tanto, reclamar ese derecho se encuentra tutelado en la Constitución de la República Dominicana y en los tratados que forman parte del bloque de la constitucionalidad, ya que están directamente vinculados al valor superior del Estado social y democrático de derecho. Les habló Juan Nivar Álvarez. Hasta una próxima ocasión. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Invitamos a nuestra audiencia a sintonizarnos a través de los siguientes medios televisivos. SER TV, Canal 4, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y cada domingo por Telemicro Internacional Canal 5 en horario de 6 a 7 de la mañana. Telenor Canal 14 para todo el Cibao de 8 a 9. Y en Digital 15 de 10 a 11 de la mañana. Esperamos contar con su sintonía. La voz del Tribunal Constitucional. En La Voz del Tribunal Constitucional presentamos la entrevista central. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña el pastor Fidel Lorenzo, presidente de la Conferencia de la Unidad Evangélica de la República Dominicana, el CODUE. Bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias, Félix. Para mí es un privilegio, un honor estar con ustedes en este espacio, ¿no?, tan importante de orientación al pueblo dominicano. Bueno, pues vamos a entrar directamente en materia. Quisiéramos que usted comparta con nuestro público, porque esto es un programa de educación constitucional, ¿cuál es el marco constitucional de la libertad de religión, de cultos en la República Dominicana? Mira, desde la primera constitución de la República Dominicana ha estado consagrada la libertad religiosa. Aún en aquellos tiempos cuando se definió a la religión católica como la oficial del Estado Dominicano, siempre quedó abierta la ventana de la libertad religiosa y de la libertad de culto. Hasta el día de hoy, la Constitución del 2010 consagra ese derecho a todos los ciudadanos dominicanos. La discusión última ha estado entre definir la igualdad y la equidad, porque hay igualdad religiosa en el país. Aquí todos los grupos pueden expresarse libremente, pueden organizarse, pueden incorporarse mediante las leyes del Estado. Sin embargo, la discusión y el dilema está en la equidad. Y es entendible porque la Iglesia Católica, al tener mayor historia y otra organización jurídica que por materia del concordato de 1954
pasó a ser la religión oficial del Estado, y entonces todo ese entramado conlleva una inclusión institucional en diferentes espacios que no tienen los otros grupos religiosos. Entonces eso de repente va un poco en detrimento en materia de equidad. Sin embargo, las iglesias se han acostumbrado a desarrollar sus actividades dentro del marco que le confiere la Constitución y tratar de respetar ese espacio que ha ganado la Iglesia Católica como tal, sin dejar de crecer, obviamente, y que en el marco del respeto también puedan seguirse desarrollando a lo largo de toda la geografía nacional. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con la Iglesia Evangélica, que 20 años atrás era una estructura completamente diferente a la que tenemos hoy. Hoy la Iglesia Evangélica incursiona en el derecho, tiene escuelas, tiene universidades, bastantes recintos a nivel nacional y una formación completamente diferente. Y precisamente el nacimiento del Tribunal Constitucional y la aplicación del texto ha dado mayor hegemonía en materia de inclusión y de pluralidad al ejercicio también de la Iglesia Evangélica, que ojalá que otros estamentos del Estado también puedan copiar de esa apertura a la libertad religiosa y que de manera práctica eso pueda verlo y percibirlo el pueblo también. Usted se ha referido que el marco jurídico que regula, digamos, la Iglesia Católica ha sido este concordato que le ha permitido de alguna manera tener acceso a algunos espacios institucionales que no tienen otras iglesias. Entonces, ¿cree usted que hace falta en la República Dominicana una legislación que regule la libertad de cultos? Creo que sí. Casi todas las instituciones están reguladas por una ley. Tenemos una ley para el Colegio de Abogados, para el Colegio Médico, para muchísimas otras instituciones que agrupan personas con interés común. La iglesia ha crecido bastante, o las iglesias en plural. Aquí tenemos grupos como las iglesias evangélicas que ya sobrepasan el 25% de la población. Estamos hablando de casi 2.7 millones de dominicanos que profesan la fe protestante en el país, en diferentes denominaciones. Están los mormones, que tienen un grupo bastante grande, los testigos de Jehová, los adventistas, los judíos mesiánicos, incluso hasta los islámicos que están creciendo en la República Dominicana, pero no existe un marco jurídico mediante el cual puedan ser reguladas sus acciones. Y esto es necesario porque de repente cada uno se la inventa, cada uno se ingenia cómo ubicarse, cómo establecerse, cómo desarrollar sus actividades, y de repente podríamos estar afectando el derecho de otros en nuestras acciones. Sin embargo, si el Congreso se abocara a conocer una ley de libertad religiosa, o no de libertad religiosa, porque ya está contemplado en la Constitución, yo diría una ley de instituciones religiosas que pueda normar. Por ejemplo, las farmacias tienen una ley que dice que no se puede establecer una farmacia a menos de 500 metros lineal de la otra. No hay nada para las iglesias. De repente en una misma esquina tú puedes encontrar 4 iglesias, ya sean de diferentes denominaciones o de una misma denominación, porque no existe un parámetro jurídico que le permita a las instituciones representativas dictar una norma de convivencia urbana, de respeto mutuo y mediante la cual podamos operar. Hay un proyecto en el Congreso, pero este es el país más extraño que se hacen los proyectos y no se consultan a los afectados. Este se hizo sin consultar a ningún grupo religioso de entrada de lo que van a ser merecedores o van a hacer uso de esa ley, y nosotros hemos sido lo que hemos dicho, que una ley de instituciones religiosas debe ser consensuada con los grupos religiosos. Nosotros trabajamos por más de 6 meses un proyecto donde nos unimos mormones, testigos de Jehová, evangélicos, adventistas y católicos para trabajar un borrador, y lo entregamos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, lo engavetó, y fue ahora que salió un proyecto presentado por el senador de Barahona, pero que no fue consultado ningún líder evangélico para ver si el contenido de verdad tiene un lenguaje plural, no está tendenciado a un grupo específico,
y no está marcado con un lenguaje o con acciones que se encasillen en un grupo específico, sino que nos incluyan a todos. Por ejemplo, esa ley deja fuera el régimen económico. Solamente dice que las iglesias pueden accesar a fondo público. Las iglesias ahora están bajo la ley 122.05, que es la que ampara a las ONG, y esa ley dice que todas las ONG están exentas del pago de impuestos. Entonces, si tú me vas a sacar de una ley que ya me está dando ciertos beneficios, debe transferir esos beneficios a la nueva ley donde me va a llevar, pero no habla nada de las exenciones, no dice absolutamente nada, y deja fuera muchos temas importantes para las iglesias, pero hace falta una legislación que nos ayude a organizarnos mejor, a crecer y a manifestar de una manera más intencional el respeto de unos grupos hacia otros. Digamos, hay un tema que sin duda siempre puede ser polémico y es la relación Estado-religión. Todos sabemos que en los últimos 200, 300 años, a partir de las, digamos, revoluciones burguesas del siglo XIX, este ha sido un tema de mucha tensión permanente, pero las religiones han permitido y han crecido y han sobrevivido aún en el marco de estos estados contemporáneos. ¿Cómo usted ve esta necesaria relación que se da en el contexto dominicano, viéndolo justamente como un gran crisol abierto en el que múltiples confesiones religiosas y otras que no expresan religiosidad pueden convivir armónicamente? Mira, en el contexto dominicano es difícil desligar una cosa de la otra. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es un socio del Estado. Un Estado deficiente, con muchas facturas impagadas, la iglesia tiene que asumir esa responsabilidad. Hasta la aprobación del 4% para la educación, todavía las iglesias en el país servían el 25% de la educación preuniversitaria que dice la Constitución que es responsabilidad del Estado. ¿Verdad que sí? Las iglesias fueron las primeras en aperturar en el país escuelas de enfermería. Fueron las primeras en aperturar una biblioteca, la Iglesia Evangélica Dominicana. Fueron las primeras en aperturar un colegio, una escuela primaria en Puerto Plata. Entonces, hay una sociedad intrínseca entre el Estado y la iglesia que no es tan fácil separar. En el caso de la República Dominicana, cuando tú analizas la Constitución, desde el preámbulo está llena de elementos que identifican la fe. Comenzando por el nombre del país. República Dominicana. Viene de dominis, Dios, dominio, cana, tierra, tierra de Dios. Pero cuando tú encuentras en el centro del símbolo patrio que nos identifica, que es el escudo nacional, ¿cómo presenta la fe? La Biblia abierta en Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero no solo eso, te presenta la cruz como un símbolo de redención en Cristo Jesús. Hasta el adorno que decora el escudo son ramos de palma y de laurel, en rememoración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y si eso fuera poco, el juramento de los patriotas fue en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Lo que quiere decir que la identidad del pueblo dominicano es la identidad cristiana. Entonces tú no puedes sacar una parte del ser humano, sacarle la parte del alma y del espíritu y dejar solamente el cuerpo o el intelecto. O sea, mi identidad de fe y religiosa tampoco anula mis derechos ciudadanos. Fidel Lorenzo, donde quiera que está, es como un ser integral. Yo no puedo desprenderme de lo que soy. El Estado Dominicano, obviamente, está compuesto por hombres y mujeres, en su mayoría cristianos. Es difícil lograr una separación en términos prácticos. Ahora, en acción, las relaciones han sido siempre respetuosas de uno y del otro. El Estado no interfiere en las acciones internas de la Iglesia y la Iglesia tampoco interfiere en las acciones internas que le corresponden al Estado. Pero como ciudadanos sí tenemos derecho
a exigir que se nos conceda lo que nos pertenece constitucionalmente hablando. Entonces, desde esa óptica, es difícil complacer a algunos grupos que pretenden sacar la religión o convertir el Estado en un Estado laicista más que laico, porque aunque la Constitución habla de la laicidad del Estado, sin embargo, también es un Estado confesional. Yo creo que este es uno de los pocos estados del mundo que conserva las dos características, laico y confesional. Confesional, por lo que hablábamos ahorita de ese acuerdo de 1954 que todavía está vigente, no ha sido revisado ni por el Vaticano ni por el Estado Dominicano, y eso le da la categoría de un Estado constitucional. Y bueno, esto me obliga, digamos, a seguir en esa misma tónica, a entrar a una pregunta que también puede resultar controversial. La relación entonces, el Estado sin duda plantea un marco de relación, digamos, que es imposible de diluir entre lo religioso y lo estatal por esa propia configuración constitucional, nuestra historia. Pero ¿cómo congeniar esto con una idea de libertad en la que otras voces pueden participar? Es decir, ¿cómo ve la Iglesia la posibilidad de que esos otros grupos a los que usted ha hecho referencia también tengan una voz en la discusión pública? Digamos, ¿cómo equilibrar esa idea de equidad y de igualdad frente a las diversas voces que pueden expresarse en el debate público? Bueno, lo que plantea la democracia, la que nosotros conocemos, porque aparentemente ahora algunos países la democracia la están planteando desde otra óptica, donde las minorías mandan y deciden por la mayoría. Lo que vimos, por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado, que la Suprema Corte, o sea, 5 individuos decidieron por 300 millones de habitantes y tomaron una decisión que afecta a todo el mundo, donde grupos minoritarios... Esa es la discusión del Tribunal Constitucional también, si lo trasladamos al terreno dominicano. Sí, o sea, las decisiones de los tribunales constitucionales tienen ese pequeño problema de origen, pero... y sin duda el problema de la mayoría y cómo esto se interroga. Pero me gustaría justamente ver entonces en ese contexto cómo se generaría esto en la República Dominicana, ese diálogo, tomando en cuenta que el espacio natural para esa definición entonces debe ser esa interacción entre esos distintos grupos y actores. Exactamente. Yo creo que igual es un asunto de derecho que tenemos por ser seres humanos y por ser ciudadanos de un país, no por nuestra identidad de fe ni por la institución bajo la cual nos sindicamos. Todos tenemos derecho. Ahora bien, en un sistema democrático tradicional que se usa todavía las votaciones, pues se supone que la mayoría llevan ventaja. Y hasta que no cambiemos ese sistema, pues va a seguir siendo así. Lo que está pasando en Europa es que se ha querido imponer un derecho sobre otro. Entonces, por ejemplo, una jovencita en una escuela en España, hace par de meses, se quejó porque se violentaban sus derechos cuando el profesor hablaba de la importancia del jamón. Ella, musulmana, dice que se está violentando su derecho por el concepto que ellos tienen del cerdo y del jamón. Entonces, de repente están abogando para que toda una población con una tradición de consumo de jamón, que es parte de su cultura, de su identidad, renuncie a ello para complacer, porque alguien está diciendo que está siendo violentado en su derecho y afectado. Entonces, aquí hay un problema serio que hay que decidir. En la República Dominicana, nosotros creemos en la importancia de un Estado laico, la participación, la integración. Pero la interpretación que se ha dado en muchos países de un Estado laico es imponer la laicidad y que se anule la identidad religiosa. O sea, respétame mi derecho, pero no hay que respetar el derecho del otro. Y esos son de las cosas sí que hay que ir definiendo muy bien y explicando muy bien el concepto. Y el Tribunal Constitucional ha jugado un rol muy importante en cuanto a la enseñanza y la definición del respeto al derecho de los grupos, pero también de qué significa la libertad religiosa y qué significa la libertad de culto, que es válido también para los que no creen de igual manera.
Bueno, este es un tema que sin duda genera interesantes intercambios. Solo por mencionar una obra interesantísima de un autor, digamos, neozelandés, nacionalizado británico, como Jeremy Waldron, Derecho y Desacuerdo, que justamente da en la médula de este problema. Cuando tenemos desacuerdo, la única manera de decidir es acudiendo al método democrático. Exactamente. Pero no nos vamos a entretener en esto. Yo creo que es importante que nosotros compartamos con nuestro público la labor que viene desempeñando el CODUE en relación al Tribunal Constitucional en uno de esos temas centrales que además de la labor jurisdiccional desempeñamos en nuestra alta corte, que es la difusión de la Constitución. Mira, decía un cantante muy bueno que murió hace algunos días, argentino, Facundo Cabral: hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y que lo que se pierde en gloria se gana en eternidad. Don Milton ha dicho que hasta que el pueblo no se empodere de la Constitución, no vamos a tener un verdadero Estado de derecho y constitucional y participativo. El CODUE, obviamente, nos hemos enfocado en ser parte de ese equipo que cree en la importancia de la divulgación y enseñanza de la Constitución en todos los espacios de la vida nacional. Y tal vez lo hacemos a partir de todo eso que nos ata con esta Constitución y con la identidad del pueblo. O sea, es cristiana. Para mí sería fácil predicar con la Constitución sin usar la Biblia, porque tiene muchos elementos favorables. Ahora, hay muchos derechos y deberes que están en la Constitución, que la gente no conoce. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se traduce en la Constitución también, que nos afecta a nosotros. De repente, la gente piensa que, bueno, ¿qué hacen los evangélicos metiéndose en asuntos constitucionales? Es un asunto de derecho, todos tenemos derecho. Entonces, nosotros hemos firmado un convenio, un memorándum de entendimiento con el Tribunal Constitucional para la divulgación y enseñanza de la Constitución en las escuelas, en los colegios evangélicos, en las iglesias y las universidades evangélicas del país. Hemos desarrollado ya un ciclo de conferencias de hacer conciencia, donde han participado importantísimos letrados del Tribunal Constitucional en temas interesantes para la comunidad, y esto ha desencadenado ahora en la ejecución de un diplomado de 60 horas con juristas de alto nivel. Ahí va a estar Manolita enseñando, Natalie Abreu, Pelegrín Castillo, que ha estado enseñando en estos momentos, Ricardo Roja León, José Ricardo Tavera, un grupo de personas que manejan bien esos temas constitucionales para pastores, comunicadores, abogados, sociólogos, psicólogos, educadores evangélicos, que a su vez asumen una responsabilidad de convertirse en multiplicadores y en sus provincias y municipios repetir el contenido de lo aprendido en el diplomado. Pero no solo eso. Luego entonces ellos van a comenzar a trabajar con los directores de colegios y maestros para que esto puedan apoyar igual el acuerdo firmado por el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación para que sea obligatoria la educación de la Constitución en todo el nivel preuniversitario. Nosotros tenemos alrededor de 800 colegios en toda la geografía nacional, con una amplia población de maestros, de directores, de estudiantes. Y entonces esa parte nos corresponde a nosotros. ¿Qué vamos a lograr con eso? Bueno, un país con mayor capacidad de hacer incidencia pública, de exigir el respeto a sus derechos, pero de respetar a los demás también, en base a lo que nos enseña el texto constitucional. Que el pueblo evangélico se empodere de la Constitución y que ellos puedan repetirlo y que se hable un lenguaje ya basado no en un Estado tradicional presidencial, sino un Estado constitucional, que es un verdadero Estado democrático, de derecho y participativo. Bueno, el reto de ese proceso es extraordinario y no quisiéramos terminar este diálogo sin referirnos y abordar justamente cómo usted vislumbra el impacto que esto podrá tener en esa sociedad futura que
que se supone que la República Dominicana debe enrumbrarse para conocer su cultura constitucional. Es decir, ¿para qué sirve justamente esta enseñanza de la Constitución? Mira, conociendo un poco la historia dominicana, si este fuera un verdadero Estado constitucional, Pedro Santana ya no estaría en el Panteón Nacional. Los que llevaron a Pedro Santana al Panteón Nacional todavía están haciendo incidencia pública en el país. Lo que nosotros perseguimos es que el pueblo se empodere y ame vivir en un verdadero Estado constitucional, donde se respeten los poderes del Estado, donde el Poder Ejecutivo conozca claramente sus delimitaciones y viva conforme a ese mandato, donde el Poder Legislativo se prepare para legislar, para hacer leyes, para fiscalizar, para representar y para legislar, y donde un Poder Judicial pueda contar con los presupuestos y las herramientas necesarias para aplicar justicia a todos los dominicanos, y que este no sea un anuente o apéndice de otro poder del Estado. Si esa generación joven no se empodera del conocimiento de la Constitución, sería muy difícil ya con una generación adulta que se ha aclimatado a ese sistema que tenemos en la República Dominicana. Nuestra esperanza está verdaderamente en aquellos niños y adolescentes que se van a empoderar del contenido y del conocimiento de sus derechos y de sus deberes. Y creo que si logramos esto, entonces la República Dominicana va a cambiar de una manera radical. Bueno, hemos tenido una muy interesante conversación con el pastor Fidel Lorenzo. Ustedes saben que el tiempo a veces puede ser un extraordinario tirano. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional, y esperamos que en otra ocasión nos acompañe para seguir generando este diálogo sin duda necesario y que ayuda a comprender un poquito más las necesarias sinergias que se dan en cualquier Estado constitucional en el que diversas voces compiten en el espacio de lo público, pero en el que todas, sin lugar a dudas, deben tener espacio para expresarse. Y a ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Invitamos a nuestra audiencia a sintonizarnos a través de los siguientes medios televisivos: SER TV, Canal 4, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y cada domingo por Telemicro Internacional Canal 5 en horario de 6 a 7 de la mañana. Telenor Canal 14 para todo el Cibao de 8 a 9 y en Digital 15 de 10 a 11 de la mañana. Esperamos contar con su sintonía. La Voz del Tribunal Constitucional. Artículo 17. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables solo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional, con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia, 1. Se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo la jurisdicción nacional. 2. Se declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques, la renovación de los recursos forestales. 3. Se declara de prioridad nacional la preservación y aprovechamiento racional de los recursos vivos y no vivos de las áreas marítimas nacionales, en especial el conjunto de bancos y emersiones dentro de la Política Nacional de Desarrollo Marítimo. 4. Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales
serán dedicados al desarrollo de la nación y de las provincias donde se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por la ley. Invitamos a nuestra audiencia a sintonizarnos a través de los siguientes medios televisivos. SER TV, Canal 4, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y cada domingo por Telemicro Internacional Canal 5 en horario de 6 a 7 de la mañana. Telenor Canal 14 para todo el Cibao de 8 a 9 y en Digital 15 de 10 a 11 de la mañana. Esperamos contar con su sintonía. La voz del Tribunal Constitucional. Hemos presentado La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional.